Javier se ajustó el cierre del traje mientras las compuertas de la lanzadera se abrían. El silbido de presión liberada le recordó que estaba lejos de casa. La estación orbital Eros 7 flotaba en silencio sobre un planeta sin nombre, aislada en un rincón olvidado del sistema. Había solicitado aquel traslado por una sola razón: estar lejos de todo. De su pasado, de las voces que no lo dejaban dormir. Pero no esperaba compañía. Al ingresar al módulo de habitabilidad asignado, su mirada se posó inmediatamente sobre la figura sentada en la esquina inferior de la litera. No era humana. Su piel parecía hecha de luz atrapada en agua, de un tono azul metálico con destellos púrpuras que cambiaban sutilmente con cada movimiento. Tenía el cabello recogido en una trenza alta que parecía flotar a su alrededor, y sus ojos, enormes, sin pupilas visibles, lo observaban con una calma que lo desarmó. ¿Eres Javier Ortega?, preguntó con voz grave, serena, casi hipnótica. Sí, lo soy. ¿Y tú eres? Mira, tu compañera de módulo. Javier parpadeó. Nadie le había informado que compartiría espacio, mucho menos con alguien de otra especie. Miró la litera superior y luego la inferior. La idea de dormir con alguien debajo le causaba incomodidad, pero no lo dijo. No podía permitirse ser malinterpretado en su primer día. Supongo que te quedas con la parte de abajo, comentó, sin saber qué más decir. Ella asintió sin moverse. Es preferible para mí. En mi cultura, los recién llegados duermen cerca. Establece conexión. Disminuye la ansiedad del entorno. Javier se tensó. ¿Dormir cerca? ¿Te refieres a? Es costumbre dormir acompañados. En contacto. Así compartimos confianza. Puedo adaptarme, si te incomoda, añadió con un tono que no era disculpa, sino pura neutralidad. Javier no respondió de inmediato. No sabía cómo sentirse. La habitación era estrecha, funcional. El contacto físico no formaba parte del protocolo de convivencia humana, al menos no en las estaciones de trabajo. Sin embargo, hubo algo en su mirada, una calidez disimulada, una tristeza apenas oculta, que le impidió decir que no. Durante el día, Nira se mantuvo ocupada revisando los paneles de presión y calibrando los sensores de atmósfera. Sus movimientos eran fluidos, como si la gravedad no aplicara igual para ella. A Javier le costaba no observarla de reojo. No por morbo, sino porque había una tranquilidad en ella que desafiaba todo el ruido mental que lo había perseguido desde la Tierra. Esa noche, cuando las luces se atenuaron al 10% en señal de ciclo nocturno, Javier se metió en la litera superior con el cuerpo tenso. Por costumbre, puso una mano bajo la almohada y trató de cerrar los ojos. Escuchó el sonido suave del respirador de ambiente, el zumbido eléctrico constante, y luego el crujido leve de la escalera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó al notar que alguien subía. No puedo dormir, respondió ella desde la oscuridad. Siento el vacío más fuerte si no hay otro cuerpo cerca. Solo será esta noche. Antes de que pudiera replicar, sintió el colchón ceder y su calor junto a él. Nira se acomodó a su lado con una naturalidad que no tenía nada de provocador, y sin embargo, su cercanía quemaba. No lo abrazó de inmediato. Solo respiró hondo, tan cerca que él podía sentir como el aire salía cálido contra su cuello. Entonces, con movimientos lentos, Nira deslizó su brazo sobre su cintura y lo abrazó desde atrás, con suavidad. Su cuerpo, más cálido de lo que imaginaba, se adaptó perfectamente al suyo. Ninguno dijo nada por largos segundos. Solo la respiración, compartida. Solo el latido, acelerándose. Tu cuerpo, huele a pino húmedo y electricidad, susurró ella, como si describiera un recuerdo feliz. ¿Eso es bueno? Es tranquilizador. Javier cerró los ojos. Su espalda estaba completamente alineada con el torso de Nira, y podía sentir cada curva de su cuerpo envuelto en aquel traje ajustado de fibra alienígena. No era deseo lo que lo mantenía despierto, sino el conflicto interno entre lo que era correcto, lo que era nuevo, y lo que era inevitable. Ella apoyó el rostro contra su nuca. Gracias por no rechazarme, murmuró, casi inaudible. Llevo años sin dormir así. Él no respondió con palabras. Solo se giró lentamente, enfrentándola. Sus rostros quedaron a centímetros. La respiración se mezcló. La atmósfera pesada de la estación desapareció por un instante. Solo existía ella. Solo existía el calor compartido entre dos seres rotos. Buenas noches, Nira, susurró. Ella sonrió. No una sonrisa humana. Una curva sutil en los labios, acompañada por un brillo tenue en la piel de su cuello,
como si respondiera a la emoción. Buenas noches, Javier. Y así, mientras el universo giraba afuera sin prestarles atención, dos cuerpos se abrazaron en una cama diminuta, encontrando en su cercanía algo que ni las especies ni las reglas ni la lógica podían explicar del todo. Un comienzo que nadie había previsto. La rutina en Eros 7 no tardó en establecerse. Días estructurados por tareas técnicas, reportes de mantenimiento y revisiones de seguridad. Javier se ocupaba principalmente del núcleo de energía, una estructura viva de cristales vibrantes que reaccionaban con mínimos errores a cada estímulo. Le gustaba ese trabajo. No tenía que hablar con nadie, excepto con Nira. Y Nira era un enigma constante. Durante las horas activas, se comportaba de forma casi distante, precisa, meticulosa. No parecía la misma que se acurrucaba contra su espalda cada noche, que murmuraba cosas extrañas con una voz baja como una canción. Parecía separarse en dos versiones de sí misma. Una era una técnica eficiente. La otra, un alma inquieta que buscaba refugio en sus brazos apenas caía la noche. Esa separación le intrigaba y le preocupaba. Una noche, Javier decidió trabajar más tiempo del habitual. No por necesidad, sino por confusión. Sentía que algo se estaba formando entre ellos, y no sabía si debía permitirlo. No era solo la atracción física. Era otra cosa. La forma en que ella le hablaba en sueños. El modo en que sus dedos se cerraban lentamente en su camisa cuando él se movía dormido. Como si temiera que la dejara sola incluso dentro del sueño. Eran las 2 de la madrugada estándar cuando regresó al módulo. Las luces estaban tenues. Silencio. La atmósfera regulada mantenía el aire cálido, pero había algo más en el ambiente, una densidad emocional. Nira estaba en la litera inferior, enrollada sobre sí misma. Su cuerpo temblaba ligeramente, y su respiración era superficial, contenida. ¿Nira?, susurró, al acercarse. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Solo se quedó quieta, los ojos abiertos pero vacíos. No supe si volverías, dijo finalmente, sin mirarlo. Solo necesitaba un poco de espacio, respondió, sentado junto a ella. El espacio, en mi cultura, es señal de que algo se rompe. Él tragó saliva. El tono en su voz no era reproche. Era dolor. Dolor auténtico, profundo, antiguo. Ella alzó lentamente la mano y la llevó a su pecho. Su piel brillaba más intensamente en ese punto, como si su cuerpo intentara compensar la angustia. Tócame aquí, pidió con un temblor en la voz. Javier obedeció. Sintió el ritmo acelerado de su pulso. Era fuerte, errático, como si el corazón de Nira luchara por contener algo más que sangre. ¿Qué está pasando contigo? Es la ansiedad. Pero no es solo eso. Desde que duermo contigo, hay algo en mí que se ha despertado. Algo que, me calma. Pero si te alejas, se revierte. Se quiebra. ¿Es físico? Ella negó con la cabeza. Es algo que ni siquiera nosotros entendemos del todo. Cuando se forma un lazo, puede ser peligroso si se rompe. Para nosotros, puede matar. El silencio que siguió fue denso como plomo. Javier no sabía qué decir. No sabía si creerle. Pero algo dentro de él se quebró al verla tan frágil. No como una alienígena exótica, no como una compañera extraña, sino como una persona que temblaba por miedo a perderlo. Se recostó a su lado. Sin pedir permiso, sin palabras. Ella no se movió. Pero cuando él la rodeó con sus brazos, el temblor se detuvo casi al instante. Sintió como su cuerpo se adaptaba al suyo, como si esa posición hubiera sido suya desde siempre. Su respiración se volvió profunda. Las luces de su piel disminuyeron su intensidad hasta convertirse en un leve resplandor cálido. No volveré a alejarme así, susurró Javier. Promételo. Lo prometo. Ella giró el rostro hacia él. Por primera vez, lo miró tan cerca, sin barreras. Sus ojos, sin pupilas, eran inmensos y líquidos, y en ellos había una tormenta detenida. Una fuerza contenida por el más frágil de los hilos, la confianza. Nira apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. El contacto fue eléctrico. No sexual, pero sí profundamente íntimo. Era un tipo de conexión que Javier no conocía. No era deseo, ni ternura, ni consuelo. Era algo ancestral. Como si dos piezas de un rompecabezas se hubieran unido al fin. Esa noche no hablaron más. No era necesario. Y cuando Javier despertó horas después, aún enredado entre los brazos de Nira,
descubrió algo inesperado, no había soñado nada. Por primera vez en años, su mente había estado completamente en paz. Hasta que notó algo. Nira lo observaba fijamente, sin parpadear, como si hubiese estado despierta toda la noche. Como si no pudiera, o no quisiera, dormir sin seguir sintiéndolo. ¿Dormiste bien?, preguntó él, rascándose la nuca. Dormí mejor que en toda mi vida, susurró ella. ¿Cuánto tiempo me estuviste mirando? Desde que cerraste los ojos. ¿Por qué? Ella se acercó un poco más. Su nariz casi tocaba la de él. Porque si desapareces incluso un segundo, mi cuerpo lo siente como si se fragmentara. Él tragó saliva de nuevo. Y en ese momento, entendió algo aterrador y hermoso a la vez. Lo que estaba creciendo entre ellos iba más allá del protocolo, más allá de lo físico. Y no había marcha atrás. El ritmo de los días enero 7 se volvió más extraño con cada ciclo que pasaba. Javier comenzó a notar pequeñas anomalías, luces que parpadeaban sin razón en los corredores, mensajes del sistema que se repetían con errores de sintaxis, y una leve, casi imperceptible, variación en la presión de oxígeno cada vez que alguien cruzaba por el sector 5. Cosas que un ingeniero notaba, pero que otros preferían ignorar. Nira no lo ignoraba. Desde hacía 2 días, su comportamiento había cambiado. Sus sentidos, más agudos que los humanos, detectaban cosas que ni los sensores más avanzados registraban. Se detenía a mitad de una caminata por el pasillo, ladeando la cabeza como si escuchara algo entre las paredes. Sus ojos, normalmente serenos, se volvían inquietos. Se tensaban sus manos. Sus pasos se volvían más felinos, más cautelosos. Hay algo aquí dentro que no estaba antes, murmuró una noche mientras cenaban en la sala de descanso, los dos solos. Algo que no respira, pero se mueve. Javier la miró por encima de su bandeja de ración deshidratada. ¿Estás diciendo que hay vida? No exactamente. No como tú la entiendes. Esa noche, cuando regresaron al módulo, Nira no se recostó con la misma suavidad de antes. Se mantuvo sentada, con la espalda contra la pared metálica, observando la puerta como si esperara que algo la atravesara. Sus pupilas se estrechaban de forma lenta y medida. Javier, confundido, trató de hacerla hablar. ¿Quieres que pida una revisión completa del sistema? Si algo está interfiriendo con los sensores, lo puedo encontrar. No es el sistema el que falla, Javier. Es la estación en sí. Está siendo tocada por algo ajeno. Algo que no tiene cuerpo, pero que se arrastra como una sombra viva. Estás hablando como si, Javier dudó, como si fuera una especie de entidad. Ella no respondió, pero sus dedos se deslizaron por su propio brazo, acariciando la piel brillante como si intentara calmarse. En mi mundo, hay leyendas sobre seres sin forma que habitan los rincones abandonados de las estaciones muertas. Energía sin dueño. Conciencia que se arrastra por los circuitos buscando cuerpos con calor. Si esto es lo que pienso, no deberíamos estar aquí. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era el tipo de hombre supersticioso, pero conocía el miedo real. Había estado en zonas de guerra. Había escuchado gritos humanos en frecuencias que todavía soñaba. Lo que veía en los ojos de Nira no era paranoia. Era memoria. ¿Y por qué tú lo sientes y nadie más? Nira lo miró, y por primera vez su voz tembló al responder. Porque desde que te abrazo cada noche, tu energía me protege. Pero también me conecta a lo que te rodea. Todo lo que tocas, me toca. Javier tragó en seco. Se acercó a ella y le tomó la mano. Su piel brilló más intensamente por unos segundos. Entonces no te suelto. Ni un minuto. Ella se deslizó lentamente hacia él, acomodando su cuerpo con un suspiro que parecía contener siglos. Se acurrucó contra su pecho, y por primera vez no le pidió permiso para subir a su cama. Solo lo hizo. Como si ya fuera su lugar natural. Prométeme que si algo entra a esta habitación, te quedarás despierto. Que no me dejarás sola ni dormido. Lo prometo. Nira cerró los ojos por unos instantes, pero su cuerpo permanecía tenso, como una cuerda lista para romperse. Y Javier, aunque no creía en leyendas, no pudo cerrar los ojos esa noche. A las 3 horas del ciclo nocturno, la puerta del módulo hizo un clic extraño. Como si algo se hubiese activado por sí solo. No se abrió. No emitió alerta. Solo un clic. Los dos lo escucharon. Javier se incorporó lentamente, con el corazón latiéndole en las sienes. Nira abrió los ojos al instante, como si no hubiera dormido realmente. ¿Lo escuchaste?, preguntó él. Ella asintió,
y se deslizó fuera de la cama en un movimiento fluido, sin hacer ruido. Se acercó a la puerta y pegó la palma contra la superficie metálica. La luz de su piel se apagó por completo mientras cerraba los ojos. Durante varios segundos, todo quedó en silencio. Hasta que ella habló en un tono que no era suyo, una voz susurrante, más grave, con un eco leve que hizo que los pelos en los brazos de Javier se erizaran. No está afuera. Ya está adentro. Ella se tambaleó hacia atrás, respirando con dificultad. Javier la atrapó antes de que cayera. ¿Qué fue eso? Se alimenta del miedo. Usa los recuerdos como raíces. Lo sentí intentando entrar en mi mente, pero también se encontró con algo que no esperaba. ¿Qué? Tu presencia, tu calor, tus pensamientos, me envolvieron. Y lo mantuvieron lejos. Ella lo abrazó de repente, con fuerza. No como las veces anteriores. Esta vez no era un gesto de intimidad. Era un ancla. Un salvavidas. Como si su contacto fuese la única forma de mantenerse cuerda. No me dejes sola. Ni un momento. Si lo haces, podría abrirle la puerta sin darme cuenta. Javier la abrazó sin decir palabra. Sus cuerpos se quedaron fundidos en medio del silencio absoluto de la estación. Ya no era solo la temperatura que bajaba, ni los ruidos extraños en los pasillos. Había algo que respiraba en los muros. Algo que acechaba desde el rincón más oscuro de la realidad, esperando que uno de los dos parpadeara. Los días siguientes se vivieron como una espera muda. Los pasillos de Eros 7 estaban vacíos, más de lo habitual. Los otros miembros de la tripulación evitaban hacer contacto visual. Se encerraban en sus módulos. Algunos comenzaron a tener pesadillas. Otros, a desaparecer durante horas sin explicación. Nadie lo decía en voz alta, pero algo se estaba pudriendo desde adentro. Javier sentía que la estación lo observaba, que las paredes lo escuchaban. Las luces parpadeaban como ojos agotados. Y todo se volvió peor cuando Nira dejó de hablar. Durante 2 días completos, ella no pronunció una sola palabra. Caminaba junto a él, lo seguía, lo tocaba para reconectar sus energías, pero sus labios permanecían sellados. Algo la consumía desde dentro, y Javier empezaba a desesperarse. Hasta que tomó una decisión. Ingresó al sistema central con un código de nivel superior robado discretamente. Accedió a los archivos restringidos del proyecto de intercambio intergaláctico. Buscó el nombre de Nira. Buscó todo lo que el sistema le permitiera. Y lo que encontró lo dejó paralizado. Nira no estaba registrada como miembro oficial del programa. No pertenecía a ninguna misión diplomática ni a ningún cuerpo técnico. Su nombre figuraba, sí, pero en un reporte de fuga. Clasificada como sujeto de riesgo, exiliada de una prisión interestelar de máxima seguridad. Su historial estaba cubierto de líneas censuradas. Solo una descripción permanecía completa. Capaz de alterar estados emocionales mediante proximidad. Condenada por ejecutar a un alto comandante de su planeta durante una rebelión. Peligrosa. Inteligente. Imposible de contener sin contacto físico. Javier cerró el archivo. Sentía que su garganta era un nudo de acero. El silencio de la habitación lo golpeaba con fuerza. Quería enfadarse. Quería exigir respuestas. Pero cuando giró, ella ya estaba detrás de él. Lo sabes, dijo sin emoción. Ahora sabes lo que soy. Javier se quedó quieto. Nira no intentó justificar nada. Solo lo miraba. Como si, al haber leído su expediente, él ya la hubiese condenado sin necesidad de juicio. ¿Por qué no dijiste nada? Porque cuando me abrazaste la primera vez, dejé de ser eso. Porque encontré algo que no conocía. Silencio. Cuerpo sin cadenas. Calor sin orden. Mataste a alguien. Sí, interrumpió ella. Al hombre que me marcó como propiedad. Al que ordenó que me vaciaran por dentro, que me convirtieran en herramienta emocional para los pactos políticos de mi planeta. No me arrepiento. Javier bajó la mirada. No era la confesión lo que le dolía. Era la certeza de que, durante todos esos días, había compartido su cama con alguien que no solo estaba rota, sino que había sido hecha pedazos y reconstruida a la fuerza. Nira se acercó lentamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Me entregarás? Él la observó. Su respiración era agitada. Sus pupilas temblaban. No por miedo. Por algo más profundo. Por la expectativa de ser rechazada. Como si ese fuera su final inevitable. No. No voy a entregarte. Pero necesito saber por qué estás aquí.
¿Fue un accidente que acabaras en esta estación? ¿O me elegiste? Nira se quedó en silencio unos segundos. Fue el azar, al principio. Pero cuando me asignaron este módulo y sentí tu energía, supe que no podía huir más. ¿Qué quieres de mí? Ella se acercó aún más, hasta que sus frentes se rozaron. Quiero seguir sintiéndome viva. Solo contigo. Solo aquí. Javier no pudo evitarlo. La tomó del rostro y la besó. Un beso lento, silencioso, sin urgencia, pero cargado con todo lo que no habían dicho. Fue como si el tiempo se detuviera entre ellos. Como si los errores del universo se perdonaran en ese contacto. Nira se aferró a él, bajando lentamente hasta apoyarse en sus piernas. No dijo nada más. Solo dejó caer su cabeza en su pecho y permaneció ahí largo rato, escuchando su corazón. Si me dejas, murmuró ella, volveré a convertirme en sombra. No pienso soltarte, respondió él, acariciándole el cabello. Pero si estamos atrapados en esto, necesito que sepas pelear conmigo. Ella levantó la vista. Por primera vez, su mirada se endureció. No solo sé pelear. Fui entrenada para destruir flotas enteras con una sola palabra. Entonces dímela, pidió Javier. Enséñame a luchar como tú. Ella sonrió por primera vez en días. No una sonrisa superficial. Era algo peligroso, antiguo. Una sonrisa que hablaba de batallas, de cicatrices, de fuego contenido. Te advertí que tocarme cambiaría tu destino. Ahora ya es tarde. Te enseñaré, pero no será fácil. No vine hasta aquí por lo fácil, dijo él, apretando su mano con fuerza. La estación volvió a crujir levemente. Las luces parpadearon otra vez. Y esta vez, cuando la pantalla de la puerta mostró la imagen de los pasillos, no estaban vacíos. Una figura oscura cruzaba lentamente, deslizándose como niebla con extremidades. Nira se puso de pie al instante. Ya no está probando los bordes. Ahora nos está buscando. ¿Y si nos encuentra? Nos mata. Pero no si lo enfrentamos primero. Javier se acercó a la puerta. Entonces muéstrame cómo matas una sombra. Y ella, con una calma brutal, activó la pantalla interior. Donde antes había mostrado solamente mapas y datos, ahora aparecía una imagen antigua de ella misma, cubierta de sangre púrpura, rodeada de cuerpos. El nombre en esa imagen no era Nira. Era otro. Uno que Javier leyó en silencio. Y por primera vez, comprendió completamente con quién había compartido su cama. El silencio fue lo primero que murió. La estación Ero 7, acostumbrada al zumbido constante del sistema de soporte vital, al eco metálico de pasos lejanos, se sumió de pronto en un vacío espeso. Sin aviso, sin alarma. Solo vacío. Luego vinieron los gritos. Cortos. Ahogados. Lejanos. Como si alguien intentara hablar desde detrás de una pared líquida. Javier y Nira estaban en el corredor central cuando ocurrió. El panel de comunicación emitió una chispa antes de apagarse. La gravedad titubeó durante un instante. Lo suficiente para que ambos perdieran el equilibrio por medio segundo. Lo suficiente para saber que algo había roto el equilibrio estructural de la estación. Ya está aquí, susurró Nira, deteniéndose con el cuerpo tenso como una fiera a punto de saltar. La luz de emergencia se encendió. Roja. Pulsante. Como un corazón herido. Javier miró a su alrededor. Las compuertas de acceso comenzaron a cerrarse una a una con fuerza brutal, como si la propia estación tratara de protegerse. O como si algo tratara de dividirla. Aislarlos. Separarlos. Nira tomó la mano de Javier y lo arrastró hacia una escotilla inferior. No vamos al módulo, dijo. No más refugios. Es hora de pelear. Atravesaron un túnel de mantenimiento. El metal estaba frío. Demasiado. Como si la temperatura hubiera sido absorbida por algo vivo. Las paredes parecían respirar. Al fondo del pasillo, una figura negra y delgada se movía. No caminaba. Flotaba, deslizándose, estirando sus extremidades sin forma definida, como tentáculos de humo sólido. Javier levantó su pistola de plasma. ¿Eso es lo que viste? Nira no respondió. Dio un paso al frente y sus ojos comenzaron a brillar. El brillo no era natural. No era estético. Era una advertencia. La criatura pareció percibirla. Se detuvo. Giró hacia ellos. No tenía rostro. Pero los miró. Un zumbido agudo llenó el aire. Un grito sin sonido. Javier apretó el gatillo y disparó.
El rayo de plasma impactó, pero no lo atravesó. Fue absorbido como si hubiese disparado al vacío. La criatura tembló, pero no cayó. Entonces fue Nira quien atacó. Su cuerpo se transformó al moverse. Las líneas de su piel se encendieron como circuitos, y su brazo se alargó con una energía líquida. No usaba armas. Ella era el arma. Saltó. Su puño impactó de lleno en el centro de la criatura. Hubo un estallido sordo, como si una membrana invisible se rompiera. La figura chilló con un eco que vibró en los huesos. Javier tuvo que cubrirse los oídos. El pasillo estalló en caos. Las luces parpadearon, el piso se abrió por secciones, y un gas oscuro comenzó a salir de las rendijas del techo. «Son más», gritó Nira. «Esto no es uno. Son múltiples. Son una conciencia dividida. Una mente sin forma que usa la estructura para multiplicarse». Javier intentó alcanzar otra arma en su cinturón. Pero en ese momento, algo lo derribó. No lo golpeó. Lo tocó. Una extensión negra lo envolvió por la pierna, lo tiró al suelo, y comenzó a arrastrarlo hacia una abertura entre los paneles. «Javier». Nira se lanzó sobre él. Su mano se encendió con una luz blanca imposible. Cortó la sombra como si fuese carne. Lo liberó. Pero antes de que pudiera incorporarse, una segunda figura surgió del suelo. A diferencia de la anterior, esta tenía algo distinto. Ojos. O lo que parecían ser ojos. Cientos. Pequeños, brillantes, rojos. Todos girados hacia ellos. «Esto es nuevo», dijo Nira, retrocediendo. «Están evolucionando». Javier se levantó. Su espalda sangraba, pero se mantuvo firme. «¿Puedes seguir?» «Puedo. Mientras estés a mi lado». Corrieron. Pasaron por encima de cuerpos. Algunos humanos. Otros no. Todos marcados por quemaduras extrañas, como si hubiesen sido vaciados desde adentro. Javier sintió el estómago revolverse, pero no se detuvo. Nira no lo soltaba. Llegaron al centro de control. Aún funcionaba. ¿Puede sellar los accesos?, preguntó él. Nira colocó sus manos sobre el panel. No usó comandos. Conectó su cuerpo directamente. Su luz se expandió por los circuitos. La estación respondió. Las compuertas bajaron. Las sombras quedaron contenidas. Por ahora. No podemos quedarnos aquí, dijo ella, jadeando. Esto es solo una parte de lo que viene. No buscan destruirnos. Buscan poseernos. Usarnos. Ellos quieren mi cuerpo. ¿Por qué el tuyo? Ella lo miró con una mezcla de miedo y rabia. Porque yo puedo contenerlos. Soy el recipiente ideal. Por eso me encarcelaron. Por eso me exiliaron. Porque dentro de mí hay algo que nunca debió despertar. Javier se acercó. Su rostro estaba manchado de sudor y humo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una determinación que nadie podría arrebatarle. Entonces quédate conmigo. Si quieren tu cuerpo, tendrán que pasar por el mío primero. Ella lo besó. No fue como los otros besos. Fue brutal. Necesario. El beso de alguien que tal vez no lo haría una segunda vez. Sus lenguas se entrelazaron como sus almas, rápido, furioso, urgente. Ella gemía en su boca. Él temblaba de deseo, sí, pero también de miedo. Y entre ambos, surgió una promesa no dicha. Si vamos a caer, caigamos juntos. Cuando se separaron, ambos estaban respirando como si hubieran estado a punto de morir. O de nacer. Nira se apartó. Sacó una pequeña cápsula de su cinturón. Un arma ancestral. Pura energía contenida. Solo podía usarse una vez. Vamos a abrir las puertas. Vamos a ir al núcleo. Si conseguimos reiniciar la estación, podemos purgarla. ¿Y si no funciona? Entonces morimos. Pero no como presas. Como tormenta. Y él sonrió. Porque en ese momento, supo que ya no estaba solo. El núcleo de la estación Ero 7 estaba al final de un corredor sumergido en penumbra. Las luces parpadeaban con irregularidad, el metal crujía como si algo respirara dentro de sus entrañas. Cada paso que daban hacia la cámara central era una cuenta regresiva. Javier sentía la tensión en su pecho crecer con cada metro recorrido, pero mantenía la mirada fija en Nira. Ella caminaba delante de él, su silueta brillante y firme, una llama viva enfrentándose al abismo. Las criaturas no los atacaban directamente ahora. Se deslizaban a su alrededor, observándolos, esperando.
Lo supo porque susurraban. Las voces se escuchaban en los bordes de su conciencia, como un murmullo que no tenía origen, como recuerdos prestados. Lo llamaban por su nombre. Mostraban imágenes de la tierra. Su madre. Su antigua casa. Todo distorsionado. Todo envuelto en una oscuridad que supuraba desesperación. Nira se detuvo frente a la puerta principal del núcleo. Estaba sellada, pero vibraba. Algo dentro golpeaba el metal desde el otro lado. No con fuerza, con ritmo, como si imitara un latido humano. Están todos ahí, murmuró ella sin girarse. Esperando a que abramos. Saben que venimos. Nos desean. Javier la alcanzó y apoyó su mano sobre su espalda. El calor de su piel lo envolvió, le devolvió el equilibrio. Ella se giró, y sus ojos tenían lágrimas. Si fallo, si me convierto en uno de ellos, quiero que me mates. No voy a hacerlo, respondió él con firmeza. No te pido que lo pienses. Te lo ordeno. Entonces desobedezco. Ella cerró los ojos un instante. Cuando los volvió a abrir, algo había cambiado en su mirada. Ya no era solo una guerrera ni una fugitiva. Era alguien que había elegido amar, aún en medio del fin. Activaron la compuerta. El metal se abrió con lentitud, revelando un espacio sumido en semigravedad. El núcleo giraba suspendido en el centro, una esfera brillante de energía contenida, rodeada por fragmentos flotantes de maquinaria, cristales rotos, y en medio de todo, ellos. Las criaturas los esperaban. No como un ejército, como una conciencia única. Un muro viviente de oscuridad, sin forma, sin rostro, pero que vibraba con hambre. Y al ver a Nira, comenzaron a moverse hacia ella, arrastrándose como si la reconocieran. Ella se adelantó sin miedo. Javier la siguió, la mano aferrada a la cápsula ancestral que le había dado. No respondas a sus emociones, le advirtió ella. Van a intentar hacerte recordar todo lo que te duele. Cada momento roto. Cada persona que perdiste. No importa. Te tengo a ti. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Entonces se detuvo frente al núcleo y extendió los brazos. Las sombras la rodearon. No la atacaron. Se adherían a ella como niebla que reconocía a su reina. Se pegaban a su cuerpo, envolviéndola, intentando fundirse con ella. Javier sintió el impulso de correr hacia ella, pero algo dentro le dijo que no, que debía confiar. Nira comenzó a emitir una luz blanca y azulada desde el pecho. Sus tatuajes brillaron, su piel se encendió como una estrella. Las sombras chillaron. La vibración en el aire se volvió insoportable. La estación temblaba. Ahora, Javier, gritó ella. Activa el pulso. Él corrió hacia el panel de emergencia. La cápsula se insertó en el núcleo. Un rugido mecánico llenó la cámara. Todo se volvió blanco. Por unos segundos eternos, no hubo gravedad. No hubo tiempo. Solo el cuerpo de Javier flotando en un mar de energía pura. Las sombras se disolvían a su alrededor. Gritaban sin voz. Desaparecían como humo en viento solar. Y en el centro de todo, vio a Nira, suspendida, con los ojos cerrados, como dormida en paz. Él la alcanzó justo cuando la energía colapsaba. La envolvió con sus brazos y cerró los ojos. Cuando despertó, estaban flotando juntos. La estación estaba en silencio. Luz suave. Aire limpio. Todo en calma. El núcleo aún giraba, purificado. Las criaturas habían desaparecido. Todo lo oscuro se había desvanecido. Nira, susurró. Despierta. Ella abrió los ojos. Lentamente. Su piel brillaba con suavidad. Su cuerpo temblaba. Pero estaba viva. Lo lograste, dijo él. Lo hicimos. ¿Te duele algo? No. Solo tengo hambre. Javier rió, y la abrazó más fuerte. Ella enterró el rostro en su cuello y lo besó con dulzura, sin urgencia. Ya no había miedo. Solo futuro. Pasaron semanas antes de que llegara la nave de rescate. Para entonces, habían reconstruido parte de la estación, configurado un entorno más cálido, más humano. Dormían juntos cada noche, sin necesidad de explicaciones. Ya no era costumbre. Era hogar. Y una tarde, mientras compartían un té artificial y observaban el sistema binario a través del ventanal, Nira deslizó su mano sobre la de Javier y le dijo, sin rodeos. Quiero quedarme contigo. Él apretó su mano. Entonces quédate. Porque donde tú estés, es donde comienza mi mundo. Y ella sonrió,
esta vez sin miedo, sin sombras. Solo luz.